Bien, señores, entonces ya empezamos a ver el otro componente, la otra pieza que forma parte del motor. Y en este caso estamos hablando del cárter. Mucha gente dirá, mucha gente se preguntará y dirá, pero el cárter tan solo es un depósito de aceite y punto, ¿no? Solamente es un depósito, el cual llega el aceite y de ahí el sistema de lubricación nuevamente agarra y hace circular el aceite por todos los conductos. ¿Ya? Entonces, en realidad no es tan así, ¿no? El cárter también tiene sus tecnología, el cárter tiene sus cosas que hay que tomar en cuenta. Donde me dice que el cárter, obviamente, se encuentra en la parte baja del motor, se encuentra en la parte más baja del motor y es el encargado de recibir, ¿no? Lo que es el aceite de todo el motor con el cual se lubrica. Me dice que es parecido a una cubeta o una pequeña bañera, que son los tornillos los que los sujetan, ¿no? Una de las grandes características es de que justamente el cárter alrededor tiene bastantes pernos. Es una pieza que esta es una pieza que está sujetada con varios pernos. Casi aproximadamente unos 18 a 20 pernos tiene, ¿no? Son bastantes. Y son cortitos. Justo por encima de él, o sea, justo por encima del cárter, se encuentra, señores, está el cigüeñal, están las bielas, bueno, y obviamente mucho más arriba se encuentran los pistones. La razón, el motivo por el cual se encuentra en la parte más baja es para recibir o recepcionar el aceite que va llegando por efectos de la gravedad, ¿no? Me indica que la bomba de aceite, ¿sí? Se extrae del cárter, la bomba de aceite extrae del cárter el aceite necesario para poder hacer circular por todas las piezas. Pero en la parte baja vamos a encontrar un tamiz, que en este caso es un filtro para retener las impurezas más grandes que en el cárter pudiera haber, ¿no? Impurezas como partículas de silicón. Muchas veces lo que se hace es agarran harto silicón, ¿ya? Colocan harto silicón en el cárter y eso, no quiero ofender a nadie, pero vulgarmente decimos como albañil coloca así harto, ¿no? Como si estuvieran haciendo no sé, y al colocar el cárter rebalsa y ese silicón cae al cárter. Entonces, se imaginan que esas partículas de silicón vayan a los conductos, lo va a tapar y se funde el motor. Entonces, mejor que se quede en el tamiz, ¿ya? El cárter del motor se puede dividir en varias partes. Es cierto, no es una sola pieza. El cárter está dividido por cárter inferior y el cárter superior, ¿no? Donde me indica que el cárter superior es la parte del cigüeñal. Aquí podemos ver en la imagen, ¿sí? Lo voy a ampliar un poquito más para poder tener más comodidad. Vemos aquí que el cárter superior, señores, ya alguna vez preguntan y me dicen, es increíble que no sepan cuál es el cárter superior, me dicen. El cárter superior, señores, es donde se aloja el cigüeñal. A ese sector lo denominamos cárter superior. Cuando vengamos a hacer prácticas al instituto, cuando vengan ustedes a hacer prácticas aquí, yo me comprometo que este motor va a estar libre para que empezamos a desmontar y ahí van a ver ustedes que en efecto, ¿no? Ese había sido el cárter superior, es interesante, podemos agarrar y desarmar, tocar, ver. Y en el cárter superior está ubicado el eje cigüeñal, ¿ya? Y en el cárter inferior está ubicado el aceite, es el almacenamiento de aceite. Me indica, el cárter inferior, ¿qué parte es? Es justamente ese sector donde se almacena el aceite, ¿no?
el cárter inferior. Es donde se encuentra todo el aceite. Es el que se encuentra atornillado o sujeto por varios pernitos que se encuentran alrededor. Entonces, ¿qué me quiere decir? Fíjense, e incluso aquí hay un detalle que muchas personas o técnicos lo dejan pasar por alto, ¿no? Fíjense, el cárter es bastante largo. En este motor, en el motor que es un motor Suzuki, fíjense, el cárter inferior, ya seremos propios, el cárter inferior es bastante largo. ¿Y eso por qué? Tiene su razón de ser, señores. Si fuera un cárter, bueno, me está aclarando que no tenemos tiempo, ¿no? O sea, tenemos tiempo ilimitado, que no tenemos tiempo limitado, ¿ya? Les había dicho, ¿no? Habíamos insistido en que nos dé y el ingeniero ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el cárter, como es largo, significa que este vehículo, este automóvil, puede ir por caminos cuyas pendientes son bastante pronunciadas. Esa es una de las grandes ventajas, que como la pendiente es bastante pronunciado, ya todo el aceite se puede ir adelante, por ejemplo, si está de bajada, ¿no? O si está de subida, todo el aceite se puede ir atrás. Pero como el cárter tiene esta forma pronunciada bastante largo, me permite que siempre haya aceite donde está el tamiz. Entonces, ese vehículo puede ir trayectos largos en pendientes bien pronunciadas, ¿no? Esa es una gran característica de los vehículos 4x4, que el cárter es largo. Entonces, es diseñado exclusivamente para que esos vehículos puedan ir por pendientes pronunciados, por pendientes fuertes durante tiempos largos. Muy diferente a los autos deportivos. Su cárter de un vehículo deportivo es diferente, es un poco más plano, porque no tiene esas irregularidades tan pronunciadas, ¿no? O sea, es difícil que con un BMW te metas al Chaco, es imposible, no lo vas a hacer, ni que fueras loco. Inclusive, ahí está, desde el cárter no está diseñado para eso, ¿ya? Es algo tan subjetivo el cárter que muchos no le toman interés, pero en realidad sí, o sea, hasta esos detalles, ¿no? Me dice que el cárter se asegura con unos pernos que son bastante numerosos, como por ejemplo en este cárter tiene 20 pernitos, 20. La gran característica que los pernitos del cárter tienen este aspecto, ¿no? Aquí podemos ver unos pernos. Ese aspecto, tienen cortitos, son cortitos y tienen sus guías. Son cortitos y tienen sus guías. Entonces, los cuales hay que guiar. Una recomendación, señores. Al poner el cárter, primero se hilvana los pernos, o sea, se agarra y unas 2, 3 vueltas se aseguran los pernos, unas 3 vueltitas. Cuidado, cometan el error de poner el primer perno y ajustarlo. No, primero hay que colocar los pernos, de esa manera el cárter se va a llegar a centrear. Ya el cárter centreadito, recién ajustamos todos los pernos en el orden determinado como se muestra en la gráfica, ¿no? Primero se ajusta el del medio, luego el del frente, el 3, el 4, el 5, o sea, en forma de caracol nos vamos abriendo. Por ejemplo, voy a hacer aquí mis garabatos, voy a empezar a hacer, ¿ya? Sí, con color rojito, ya, perfecto. Entonces, fíjense, empiezo primero por el 1. Del 1 me voy al 2, del 3 al 4 y así, ¿no? En forma de espiral, van a disculpar, mi pulso no es tan bueno. Y así. Entonces, ese es el orden en el cual se va ajustando los pernos, ¿no? En espiral. O si gustan, en cruz, ¿no? O si gustan, se puede ir ajustando en forma de crucecita, ¿no? ¿Dónde está mi lápiz?
se puede ir en forma de cruz, ¿no? Entonces va, o la otra opción es del 1 al 2, después ahí, después ahí, después ahí, después ahí, después ahí, así, ¿no? Entonces así, cruzado, ¿no? Es otra opción que se tiene, ¿ya? Bien, entonces, señores, ese es el detalle que hay que tener en el cárter, ¿no? Y que esta superficie esté completamente rectito. Muchos tienen esa falla. Instalan el cárter, pero no se cercioran que esta cara esté rectito. Colocan el cárter y luego empieza a haber fugas de aceite, ¿no? Entonces hay que verificar que este sector esté recto, inclusive en el suelo, en el piso, donde está cementadito, ahí puedes ponerlo en una mesa recta y verificar que esté recto, ¿no? Si no está, corregirlo. Lo corriges y con un buen silicón se sella, ¿no? Entonces ahí evitamos las fugas de aceite. Después me dice, otra pieza que forma parte del cárter es justamente este protector por la parte inferior, ¿no? Aunque no es una parte específica del cárter, ya, pero es importante porque sirve para salvaguardar los posibles impactos, ¿no? Impactos que se puede producir en la carretera. Como experiencia, una vez estábamos en carretera, ¿sí? Estábamos llevando algunos vehículos cuando vemos una caja ahí adelante, ¿no? En el carril del lado derecho, cuando bueno, yo siempre un poquito desconfiado, entonces agarro, me hago a un lado y no paso por el medio del cartón. Cuando veo por el retrovisor, detrás del cartón, una piedra enorme. Entonces, la camioneta que venía atrás ha intentado que el cartón pase por el medio. Y ha pasado, pero la piedra, ¿no? Lo ha chocado al cárter, lo ha perforado el cárter. Entonces, un problema grande. Pero para evitar esas cosas, se tiene este tipo de protectores, ¿no? No de esas, porque esas ya son maldades, ¿no? Ya son cosas malas que suceden, ya son por X o Z motivo. Pero en el caso de ir por lugares irregulares, ya es una buena idea colocar este tipo de protectores para evitar que golpee el cárter. E incluso, no es una mala elección, digamos, colocar a un vehículo deportivo este tipo de protección. Los rompemuelles, ya baches, entonces son vehículos, por ejemplo, ahora está de moda, ¿no? Los parqueos que están en los sótanos, al salir golpea, entonces el motor, sobre todo la parte de la dirección, la parte del motor, el cárter estuviera protegido con este sistema, ¿no? Se puede hacer, de aluminio se hace, ¿no? Entonces me dice, el funcionamiento del cárter, a pesar de su parte que es sencilla, ¿sí? Es la parte interna, tiene una especie de rompeolas que evita que se genere olas en el interior del cárter. Si nosotros vamos a hacer y vamos a permitir que se genere esas olas en el interior del cárter, va a haber momentos en los cuales va a succionar aceite la bomba. Y obviamente va a haber una mala lubricación, ya va a haber una mala lubricación, y ahí de antemano también va a haber, la bomba se va a dañar, ¿no? Ahora, ¿tan importante es el cárter? Sí, a ver, veremos esto. No por la chica, sino por lo que nos está informando con respecto al cárter. Que la chica no les llame la atención. A ver, veremos.
Sí, alguien estaba queriendo hablar. ¿Alguien tenía alguna pregunta, alguna duda? Por el momento todo claro. Y Sí, perfecto, ¿no? Profe, Dime, ¿cuál es tu duda? profe, lo cárter, en sí, lo que usted decía, la parte superior, Inferior. hay otros vehículos que no tienen así, ¿no? O sea, no, son doble, o sea, como doble o dos cárteres en sí. Actualmente sí. Actualmente ya están viniendo esos tipos de donde el cárter inferior se divide en dos, ¿ya? Uno, la parte superior es de aluminio y la parte inferior, o sea, la parte de abajito ya es de plancha, sigue siendo de plancha. Eso por los golpes, porque el aluminio, ese es el gran problema del BMW, ¿no? El BMW tiene ese problema, esa característica, que el cárter, todo el cárter es de aluminio. Lo llegas a golpear y el cárter se raja, se rompe y pierdes aceite. El de plancha se abolla, o sea, se golpeas, existe un hueco, pero no pierdes aceite, ¿no? Pero el hecho de que lo has hecho, que lo has abollado, eso hace variar el nivel de aceite, eso hace variar la cantidad de aceite. La próxima vez que hagas un cambio de aceite, ya no entra 4,5 litros, ahora entra 4 litros. No es que ha disminuido la cantidad, sino es que ese hueco ahora está hay una cosa que, como un chinchón hacia adentro hay, que está entrando menos cantidad de aceite. Entonces, una mala lubricación al motor. Eso hay que tener mucho cuidado. Profe, una consulta. En algunos libros he encontrado de que el cárter también sirve como un agente refrigerante para, bueno, para el motor, ¿no? Encontré ese documento. ¿Es Sí, sí, cierto sí, eso? es verdad. El cárter, por ejemplo, ustedes van a ver que el cárter tiene los de aluminio, tiene unas aletas como de las motocicletas, ¿no? Como del motor de la moto, unas aletas vienen. Esas mismas aletitas son disipadores de calor. Esas aletitas vienen en el cárter. Entonces, con el flujo del aire, ¿ya? Esas aletas obligan a esas aletas que el aire lo abrace al cárter. Y como el aire lo abraza al cárter, se lo lleva a la temperatura. Y es una forma de enfriar al aceite. Aparte de que tenemos un enfriador de aceite, algunos tienen, otros no. Los motores que trabajan a altas revoluciones tienen enfriadores de aceite. Aparte de tener nuestro enfriador de aceite, tenemos ese sistema más en el cárter. Entonces me ayuda a bajar la temperatura del aceite. Es muy importante, es bastante importante cuidar la viscosidad del aceite. ¿Y cómo puedo yo cuidar la viscosidad del aceite? Es bajar su temperatura del aceite. ¿Cómo logro bajar la temperatura? Puedo colocar radiadores de aceite, ¿sí? Y ese detalle más del cárter me ayuda a bajar la temperatura, bajo su viscosidad, y si bajo la viscosidad del aceite, hago que ese aceite me dure más tiempo. Es importante. Todos los coches de carrera tienen un enfriador de aceite, tienen. Cuidamos bastante que la viscosidad del aceite no se degrade. Para nosotros es importante eso. Entonces, sí, el cárter me va a ayudar a enfriar un poco el aceite, gracias a esos disipadores. Eso es cierto, eso es cierto. Es por eso de que los autos deportivos, ustedes van a ver, el parachoques está bonito y por la parte de abajo se tienen, ¿no?, unas rejillas y están enfocando justo al cárter, que sirve también para refrigerarlo. Entonces, no es chiste, o sea, no son adornitos, no es que se vea bonito, sino tiene, inclusive si ustedes se dan cuenta en las llantas, cuando doblen a la derecha, tiene como unas bocas
que están direccionando el aire para refrigerar a los discos de freno. Entonces, todo está bien, bien calculadito. Ir hacia el motor y evitar que se funda. Así que tengan mucho cuidado siempre de que no vayan a lastimar la manera muy grave. Porque en el caso de este cárter podemos ver aquí que hay una abolladura. Por suerte, la abolladura no ha sido lo suficientemente fuerte. Es una indicación. Es que en ese caso tendríamos que reemplazar el cárter o soldarlo. Obviamente, la soldadura sería dependiendo la intensidad que habría, ¿no? ¿Qué pasa si perdemos aceite en el cárter? Puede fundir el motor, que es peligrosísimo porque ahí es bajar el motor sí o sí, señores. Y eso está fuera de nuestro presupuesto. La otra parte que es importante, que generalmente debemos revisar, es el empaque que está entre el monobloc y el cárter. Este empaque es un GB que recorre toda la pieza, que por lo general, por la falta de cuidado o el exceso de tiempo de uso, se suele secar y hace que se filtre el aceite hacia afuera. Lo que sí sabemos es que este vehículo no tiene una fuga por golpe o porque el cárter esté roto. Lo que sí el dueño nos dice es que nunca ha cambiado el empaque del cárter. Así que vamos a proceder a desarmar algunas piezas. Primero, sacaremos el tubo de escape, que es este de aquí, para que nos libere el espacio del cárter y podamos sacarlo con facilidad. Bien, vamos a darle. Dime, Carlitos, ¿cuál es tu pregunta? Dije, una pregunta. ¿Cada cuánto se tiene que cambiar el empaque del cárter? No, eso se cambia ¿Cada cada que cuánto? cada que se pasa el Más o menos. motor. No, se reparas el motor y ahí se produce el sello. Y desde ahí hay que verificar, ¿no? Los golpes van a hacer que se mueva, la temperatura va a hacer que se reseque esa empaquetadura. Entonces, por efecto de eso van a haber fugas. No hay un tiempo límite que te dice que la empaquetadura del cárter hay que cambiar. En realidad, reparas, lo sellas y hasta su próxima reparación tuviera que hacer el trabajo. Pero en eso suceden los golpes, sucede que el empaque se ha secado por efecto de la temperatura, ves parte que ya está filtrando aceite, entonces inicias el cambio, ¿no? O sea, no hay a tantos kilómetros se cambia la empaquetadura del cárter. Es una de las piezas que no tiene fecha límite, a no ser que cada reparación cambia esa empaquetadura. Pero hay personas que reutilizan los empaques, te cuento. Hay mucha gente que ¿Y es dice, aconsejable? dicen es empaquetadura original, dicen hay que volver a reutilizar. No sé qué tanto, porque ya tienen su vida útil de trabajo. Lo que sí pudieras hacer es lo siguiente, no usar silicón. Es una opción. Es que Sí, no usar. Pero, profe, si no usas silicón, no sella. Les cuento que si usas grasa, sí sella. Agarras grasita, lo humedeces biencito, el empaque de corcho. El de goma no lleva nada. El de goma no tienes que poner nada. Al de corcho, agarras grasita, lo humedeces, lo sellas y sella bien. Las empaquetaduras de cartón prensado, igual, agarras grasita, lo sellas, sella bien. Sobre todo si es nuevito, sella bien. Inclusive las mangueras de agua, silicón le meten, ¿no? A veces agarras grasita, lo metes, lo aseguras y sella bien. Y al sacar igual de duro es porque la grasita se quema un poco, entonces se quema entre la pieza y la goma, entonces se realiza un sello hermético. Entonces, mucha gente le da un mal uso al gas, mal uso. ¿no? Entonces, por ejemplo, les gusta lavar con gasolina el motor. Yo aquí a los chicos les digo, ¿quién les ha dicho a ustedes que hay que pedirle gasolina al dueño para lavar el motor? O sea, y vienen y me dicen, no, pero profe, hay que pedir 5 litros. Pedirás 2 litritos.
para enjuagar, para Y enjuagar. de esto por su moto. Es que no sé de dónde ha salido eso de pedir, porque yo alguna vez he hecho lo mismo, o sea, le pedí gasolina al señor, 50 litros de gasolina, lo he vaciado en mi tanque y he empezado a lavar las piezas. Ha llegado a mediodía y había la mitad de la gasolina que he puesto y a mí yo no tenía hambre, yo no tenía sueño, yo me había drogado, ¿no? Con los vapores de gasolina. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Agua y hace. Agua y hace. Agarran agua, agarran ace, lo lavan, primero sacan toda la tierra en seco, luego agarran, lo meten en la pieza, lavan con agua y ace y puedes enjuagar con gasolina. Pero es enjuagar, es agarrar y una enjuagadita y listos, ¿no? Entonces, el agua y el ace es caro, no. Ahora, ¿quieres lavarlo ya? Lavarlo, o sea, ser de pulcro, puedes tener tu recipiente y diésel con ace. El diésel no se evapora fácilmente. Ese diésel te va a durar años, ¿no? Entonces, esa idea de lavar en gasolina con 50 litros, te vas a drogar vos, o sea, te vas a hacer daño vos, ¿no? Tú te haces daño, haces un mal uso de las cosas. La mejor manera, yo he visto agua y ace. Inclusive, hay estos detergentes con los que lavan las cocinas. Sí, ¿No? los quita grasas. Eso es una especie de spray. Al bloque, ustedes coloquen el bloque, rocíenlo con su spray, les va a salir el bloque como si fuese de fábrica, nuevito. Y no han usado gasolina, no han usado nada de esas cosas. Entonces, ¿quién se daña? Ustedes mismos. Yo me acuerdo, mis manos salían de la gasolina secas, mis manos se rajaban mis uñas, y yo decía, ni modo, pues, te gusta ser mecánico, pero en realidad yo me estaba haciendo daño, ¿no? Ahora ya no, pues ahora con agua ya no se te raja nada, tus manos andan bien, una belleza. Solamente que te indican mal. Yo no sé por qué les gusta eso del cárter, también se puede colocar grasita. Aquí Don Johnny, por ejemplo, dice, ¿para qué coloco silicón? Eso solamente vas a colocar si dudas que la superficie no está recto y dudas que va a haber fugas. Ahí sí, te acepto, coloco silicón. Pero si todo está bien, el empaque es nuevo, las piezas son nuevas, estás colocando en una superficie recta, entonces coloca grasita, porque alguna vez he cometido el error también de silicón a la tapa de balancines. Es nuevita la empaquetadura, así, silicón, bien. Enciendo el auto y empieza a sonar válvulas. Hay que volver a sacar la tapa. Sí. Pero has puesto silicón. Has dañado la empaquetadura. Entonces, ¿para qué colocas silicón? Si es de goma, no se coloca nada. Se coloca la empaquetadura nueva, la tapita y listo. Suena los balancines, vuelves a sacar, regulas, lo vuelves a colocar y no has hecho ninguna avería. Son errores de principiantes que uno tiene, ¿no? Que, como usted sabe, ¿no? O sea, no creo que haya el técnico o por lo menos el mecánico que te diga, no, yo en mi vida me he equivocado y soy uno de los mejores. Yo dudaría un poco. Más bien creo que el que más se ha equivocado es el mejor mecánico porque ahora intenta equivocarse menos. Pero ha sido que eso ha sido un proceso de enseñanza y error tras error, que es normal, ¿no? Entonces, aquel que diga que nunca me haya equivocado, que hay que pensarla dos veces, ¿no? O es muy genio, o es muy genio. Puedo creerle, tal vez porque su papá tiene un taller, su abuelo tiene un taller, del abuelo pasa al papá y el papá a él, que son muy pocos los que suelen hacer eso, muy pocos. Seguimos. Muchas gracias.
pegado al monobloque, así que estamos tratando de sacarlo con cuidado. Aunque no lo crean, esto está tieso. Voy a tratar de hacerme entender, pero el empaque debería ser muy flexible. En este caso, apenas lo doblé y se quebró. Esta es otra prueba de que se necesitaba cambiar de urgencia. Vamos a proceder ahora a lavar un poco el cárter, dejarlo bonito para colocarlo con su nuevo empaque. Aviso. Estuvo tedioso, ¿no? Listo, terminamos. Bien, pasamos a la penúltima parte. Vamos a utilizar el empaque. Vamos a colocarlo en los orificios que están alrededor. Los ajustamos muy bien. Aquí sí voy a necesitar un poco de ayuda. Por suerte, mis compañeros de Scarf me han ayudado. Ajustamos el tubo de escape muy fuerte y pasamos a colocar el aceite, que sería lo último que nos faltaría para podernos retirar el pie. Bien. Luego que aseguramos el cárter y colocamos a su lugar otra vez el tubo de escape, procedemos a bajar el vehículo y hacer lo mismo que hicimos aquella vez que hicimos en mecánica fácil, el cambio de aceite, ¿recuerdan? Y eso fue todo aquí en Mecánica Fácil. Queremos agradecer a Swisscard por prestarnos sus instalaciones y... Listo, eso ya es propaganda. Bien, entonces, señores, es así, o sea, es así como se trabaja con el cárter. Así de suciecito es, ¿no? Es normal, luego nos lavamos las manos, ¿no? Ahora me dice, el cárter existe su forma también está pensada para las inercias. Eso es cierto, ¿no? La forma que tiene, como les decía al inicio, está diseñado, está determinado justamente para esos movimientos, ¿no? Que en los vehículos se puede dar en las curvas, cuando va a ir a la derecha, cuando va a ir a la izquierda. Entonces, esa parte que sobresale, como ven ustedes aquí, es un cárter, esa parte que sobresale, siempre se intenta que en ese sector haya aceite. Entonces, que no, y en ese sector, en esa pancita, si quieren, ¿ya? Siempre está en contacto con el tamiz. O sea, siempre se procura que el tamiz esté sumergido en aceite, logrando así de que a la bomba o la bomba nunca succione aire, ¿no? Si succiona aire, la bomba se daña y el sistema de lubricación es deficiente, ¿no? Ahora me dicen, alguna vez ustedes van a escuchar, no es algo común, pero van a escuchar el cárter seco. ¿Hay cárter secos? Sí, pero hay que saber identificar. Hay que saber identificar el cárter seco. Los motores de 2 tiempos, como las motocicletas, ¿sí? Tienen cárter secos. Son vehículos de cárter seco. Significa que en el cárter no hay aceite. Ya, el motor de 2 tiempos, por ejemplo, en el cárter no hay nada, no hay aceite. Pero hay motores de 4 tiempos que sí tienen cárter seco. ¿Ya? Pero son de 4 tiempos. No es algo normal. Por ejemplo, se utilizan vehículos de, como su nombre dicen, se utilizan vehículos de gran performance, dice, pero, o sea, vehículos de competencia, de altas revoluciones. En Bolivia habrá, dicen, claro, en Bolivia hay, sin ir lejos, hay el Chevrolet del Corvette, son vehículos de performance alta.
Ya hay Lamborghinis, ya hay Porsche. Son vehículos que el cárter lo tiene en seco. Ya. ¿Cuál es el motivo? Son vehículos que a una curva van a entrar a ¿cuánto? 120 kilómetros por hora. A una curva van a entrar a esa velocidad. Entonces, a 120 kilómetros por hora, el aceite se va a ir a un lado. El tamiz se va a quedar sin aceite. El motor está trabajando de esos vehículos, sencillamente está trabajando unos 8.000, 9.000, 10.000 revoluciones por minuto. Son revoluciones altas. Que le falte un poco de aceite, unos minutos, ese motor se funde. Entonces, el hecho de entrar a la curva y que el líquido por inercia se vaya de un sentido al otro, no se pueden dar el lujo de hacer eso. Entonces hacen que el aceite vaya a un depósito extra. Sigue habiendo el cárter, sigue teniendo el cárter el motor, pero de ese cárter el aceite lo llevan a un depósito extra y ese depósito está presurizado y siempre está lleno de aceite y de ahí es de donde toma el aceite para la lubricación del motor. Y me preguntan, y profe, ¿y cómo cambiamos aceite de esos autos? Con bombas, o sea, como succionamos aceite de ese tanque, succionamos el aceite e introducimos aceite nuevo. O sea, no hay un perno para sacarlo, no hay. Necesitamos una bomba para succionar el aceite de ese depósito, ¿no? Y más o menos cómo es su trabajo, su función del cárter seco, es básicamente como los estoy mostrando ahorita en el video, ¿ya? Voy a apagar yo mi cámara porque creo que eso ralentiza un poco el video, da la impresión, no estoy diciendo qué es, ¿ya? Y empezamos a explicar más o menos cómo es el trabajo de este sistema de cárter seco, ¿ya? Se utiliza en vehículos de alto rendimiento, o sea, vehículos que van a ir a gran velocidad. ¿Ya? La lubricación por cárter seco se utiliza específicamente. Bien, entonces me indica que aquí estamos, es un simulacro, no, ni siquiera simulacro, es una interpretación de cómo trabaja el sistema de cárter seco, ¿ya? Aquí tenemos el depósito, sí, aquí tenemos el depósito de aceite, esta es la bomba de aceite y este es el motor, o sea, este cuadrado, este rectángulo, mejor dicho, este rectángulo representa al motor. Esta pieza negra representa la bomba de aceite, ¿ya? Este es el depósito extra que les hablaba, donde va a ir el aceite y obviamente, como este rectángulo representa el motor, el cárter está en la parte de abajo, ¿ya? Es una representación de su trabajo. ¿Cómo trabaja? Me dice. Trabaja de la siguiente forma, trabaja de la siguiente manera, ¿no? El aceite ya se encuentra en este depósito. ¿Ya? Se encuentra en este depósito. Tenemos un separador cíclico, o sea, que separa el aire. Es un separador, es un mecanismo, es como un embudo que separa el aire del aceite, ¿ya? Porque el ingreso tiene que ser rápido, entonces ahí se está separando por efecto del aire, ¿no? El aire no permite que ingrese rápido el aceite. Ese separador logra que el aceite entre rápido, que el flujo sea veloz. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Se corta y vemos que aquí esto siempre está lleno de aceite. Esto es una especie de rompeolas que evita que el aceite genere las olas. O sea, es otro cárter adicional, es otro cárter, ¿ya? Pero siempre lleno de aceite. Hay más cantidad de aceite de lo que el motor necesita. Entonces, esa es la manera en que ellos
logran suministrar aceite a los motores, ¿no? Y si se fijan, estas separaciones evitan que las olas sigan creciendo. Está creciendo y esa separación, la ola lo mata, o sea, lo corta la energía, ¿no? De ahí viene el aceite a la bomba. Es una bomba en línea, ¿ya? Donde me dice que está dividida en 3 cámaras. Esta primera cámara es de la depresión, la que succiona aceite. Ya, succiona aceite y por este otro sector va al filtro de aceite del motor, ya donde está el mouse, va al filtro de aceite y del filtro de aceite va al motor. Como una bomba normal, ¿sí? Entonces, ingresa el aceite por la parte frontal, ingresa al filtro, ingresa el aceite, lubrica todas las partes del motor, a todas, y por gravedad cae al cárter. ¿Ya? El cárter normal que conocemos. Y ahí la bomba succiona el aceite. La bomba succiona el aceite del cárter. Pero en este caso tenemos dos bombas de aceite, porque la succión tiene que ser rápida, tiene que ser inmediata. Cuidado que le gane el volumen de aceite. Entonces, tenemos 2 etapas de barrido, así lo denominan. O sea, 2 bombas de aceite que succiona el aceite del cárter y ese aceite va a ir justamente al mecanismo que divide el aceite del aire. Entonces, aquí viene hasta aquí, ¿ya? Y obviamente está succionando aire, es normal, porque ya les decía, en este caso sí succiona aire, porque va a chupar aire, a veces no, a veces sí, porque el cárter está seco. Entonces, este sistema de embudo separa el aire del aceite. Aquí se separa el aire del aceite y luego nuevamente el aceite ingresa al depósito principal. Y otra vuelta, ese circuito trabaja una y otra vez. Es un depósito de rebalse, ¿no? En caso de exceso, el excedente viene a este depósito. Entonces, ese es el cárter seco que funcionaría en los motores de 4 tiempos. O sea, de esa forma trabaja el cárter seco en los motores de 4 tiempos. ¿Ya? Interesante.